Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Te saluda en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García y hoy abordaremos el tema sobre la tanatología. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote principalmente nuestras redes sociales, que es nuestro número WhatsApp, que es el teléfono 332-540-5737. Te lo repito, aparece en pantalla el número 332-540-5737. También te puedo invitar a que nos sigas a través de nuestra cuenta de Facebook como Senectud Radio. Ingresas al buscador de Facebook, pones la palabra Senectud Radio y en automático va a aparecer este icono que está atrás de mí en la pantalla, Senectud Radio Labor Gerontológica. Me regalas un like o seguir y puedes ver todo el contenido que tenemos para ti. También te puedo hacer esta cordial invitación a que no te despegues de nuestro canal de YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio, donde vas a encontrar todos los videos de las entrevistas, los audios en este sentido en Spotify, y en Instagram vamos a tener sobre todo, bueno, el detrás de cámara, más allá también como todas las fotos y todo lo que tenemos hacia nuestros invitados. Y también próximamente el día lunes, ya está confirmado, vamos a rifar, o mejor dicho, vamos a obsequiar todo lo que nuestros invitados de temas anteriores del Colegio de Odontólogos y también de Mundo Físico con el tema de quemaduras, el libro, sí, el arte de curar quemaduras. Entonces vamos a regalarlo, pero estén muy atentos porque a partir del próximo lunes estará la promoción, o sobre todo la dinámica, mejor dicho, para poder ganar ese libro. Bien, nos sintonizas a través de www.livemxradio.com, y para comentarnos del tema que te platiqué al inicio, la tanatología, tengo el gusto de presentar a mi tocayo, el doctor Enrique González González. Él es catedrático de la Universidad Marista y, bueno, nos va a platicar sobre la tanatología. Tocayo, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Tocayo, es un honor estar contigo, con tu público en general. Muchísimas gracias por invitarme y, bueno, pues hablar de un tema sumamente trillado y ya utilizado desde muchas vertientes, pero actualmente muy hermoso el poder tocar el tema para poder abordar pues la muerte y las pérdidas de cada persona, que si bien es cierto, muchas de las veces nos impide vivir de manera cómoda y de manera adecuada. Así es, si bien lo comentas, bueno, pues la tanatología y sobre todo, pues ya nos explicarás a detalle. Tocayo, pues para entrar en contexto y porque el tiempo vale oro y también pues las ocupaciones que tenemos ambos, ¿qué nos puedes platicar sobre la historia de la tanatología? ¿Cómo inicia? ¿Quién la inicia? ¿Quién se considera la madre o padre de la tanatología? Adelante, bienvenido. Gracias. Bueno, pues es una pregunta un poco compleja, tiene diferentes vertientes. La tanatología, principalmente como la conocemos actualmente, vino a tener su auge gracias a que
Antes de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente la tanatología se consideraba solamente el estudio de la muerte y los procesos legales o administrativos. Posterior a esto, Elizabeth Kübler-Ross, una psiquiatra de origen europeo, suizo específicamente, empezó a utilizar esta terminología para abordar el tema específico del acompañamiento a las personas que viven con duelos. Porque, ¿qué pasaba? Sí, había un difunto, había un cuerpo y los trámites administrativos, pero ¿qué pasaba con las personas que estamos alrededor de ese difunto? ¿Qué sienten? ¿Cómo lo sienten? Y hacia dónde va dirigida esa emoción. Entonces, pues prácticamente desde por ahí del siglo XIX se empieza a hablar un poco, incluso en las comunidades religiosas, el apoyo a las personas que viven con pérdidas. Al día de hoy también el hecho de acercarnos a la iglesia o a alguna comunidad religiosa nos acogen, nos acompañan, nos escuchan, nos permiten expresar las emociones que tenemos con relación a una pérdida significativa de un ser amado, del trabajo, de una relación incluso, entre otras cosas. Entonces, básicamente podemos considerar que la tanatología como la conocemos el día de hoy, utilizando su descripción específica como tánatos, como la muerte, y logos, estudio tratado, el estudio tratado de la muerte, pues Elizabeth Kübler-Ross ha sido para nosotros una parte importante para poder reconocer lo que utilizamos y cómo estudiamos al día de hoy la tanatología. Y entonces, pues se viene a utilizar este término para reconocer, ella posteriormente se casa con un norteamericano y trabaja en la ciudad de Nueva York y empieza a acompañar a personas ancianas en su lecho de muerte. Y se da cuenta que muchas de ellas cambiaban su condición al momento de estar en la agonía siendo acompañadas. Y esa es la razón por la que empieza a darse cuenta la importancia de poder acompañar a un ser humano en su lecho de muerte. Es muy distinto y se da cuenta de esta diferencia tan significativa el hecho de que muera una persona y más una persona mayor sola o acompañada, independientemente de que tuvieran o no algún vínculo o alguna relación de amistad o incluso familiar. Entonces, prácticamente lo que conocemos al día de hoy como tanatología, pues está basado en el agregar no nada más el estudio administrativo o legal de la persona que ha muerto, sino también qué pasa con nosotros, qué pasa contigo, tocayo, si has perdido algo, si has perdido a alguien y estás pasando por una serie de emociones con connotación negativa que te hacen sentir incómodo, inquieto, preocupado. Y a partir de ahí surgen una serie de etapas que ella las refiere ya actualmente los estudiosos del duelo, más en los últimos años, pues han utilizado estas fases que en algún momento Elizabeth Kübler-Ross definió más acercadas a algo que le vamos a llamar duelo anticipado. Duelo anticipado es una condición relacionada con un diagnóstico de fin de vida. En teoría, tú y yo sabemos que nos vamos a morir. Podríamos o deberíamos de tener un duelo anticipado, trabajar con este proceso. Sin embargo, no lo hacemos con mucha frecuencia y menos en Latinoamérica, a pesar de que nos mofamos tanto de la muerte. Pero en el momento que te dicen tienes un diagnóstico de final de vida con un pronóstico aproximado, pum, de tanto tiempo, ahí es cuando empieza y aplica un poco lo que Elizabeth Kübler-Ross en algún momento mencionó con sus 5 etapas de duelo, empezando por la negación, sí. Después esta famosa ira, coraje, rabia hacia los médicos, hacia Dios, hacia el mismo paciente que no se ha cuidado, entre otras cosas. Después viene la negociación. Oye, médico, si tú le curas, yo te voy a pagar lo que necesites, o yo te voy a agradecer, o te voy a regalar mis gallinitas, o te voy a recomendar muchísimo, entre otras cosas, ¿no? Después la tristeza, que en el término de Elizabeth Kübler-Ross lo llama depresión. No es el significado claramente como el DSM-5 lo dice, como depresión, pero sí es esa tristeza previa, necesaria, por cierto, importante, no modificarla, tocayo. Muchas de las veces veo a mi tocayo triste, preocupado por un proceso de duelo,
Oye, tocayo, mira, vente, vamos al cine, te invito a pasear, va a haber un concierto. ¿Por qué presionar y por qué forzar a la gente si existe la necesidad de sentir, de reconocer ese proceso de tristeza, de depresión que le llama Elizabeth Kübler-Ross, que es la etapa inmediatamente previa a la aceptación o la absoluta realidad, el reconocer esta absoluta realidad de la muerte en nosotros mismos, en alguien cercano? Espero estar siendo claro, tocayo. No, súper clarísimo y aparte, mira, siempre nos gusta que cuando se habla de una ciencia, nos platiquen bien pues de dónde surgió y también los cambios que han sido actualizados. Fíjate, en esta ocasión me toca escuchar, bueno, te he entrevistado ya, esta es la segunda vez, pero me toca escuchar esta parte de cómo ella con su esposo pues empiezan a implementar este trabajo, ¿no? En visitar ancianos y sobre todo también la parte donde pues nos dices también la etimología griega de thanatos, muerte, logos, tratado del estudio. Entonces, sí es algo muy interesante para toda la amable audiencia y sobre todo también, tocayo, este punto que dices, ¿no? Las etapas de los duelos, que muchas veces, pues las personas, pues bueno, no lo tratan, no se atienden. Y aquí es lo que me gusta que la gente participe y te manda muchos saludos, Ana Luis Ortiz, y dice, ¿es lo mismo una sesión de tanatología a una psicológica? Wow, esa es una muy bonita pregunta. Bueno, un psicólogo, por supuesto, tiene una formación muy profunda con relación al reconocimiento de las emociones, de la personalidad, de las conductas de la persona. La tanatología, desgraciadamente, y lo digo con mucho respeto, ha tenido muchas orientaciones desde el punto de vista de su estudio, es decir, estoy ofreciendo un diplomado de tanatología, necesito utilizar este abordaje para poder responderle a la señorita Ortiz. Y bueno, se ofrece este diplomado para que muchas personas estudiemos tanatología. Pero yo no tengo una formación en ciencias de la salud, ni en ciencias médicas, ni en enfermería, ni en psicología, ni en gerontología. ¿Qué sucede? Tenemos menos elementos para poder abordar el acompañamiento de personas que viven con un duelo. Entonces, muchas de las ocasiones, estas personas les interesa o empiezan a acompañar a las personas que viven con duelo sin suficientes elementos más que haber cursado un diplomado de 2 o 3 meses, 6 meses probablemente, 100, 120 horas, sin esta formación en salud y menos en psicología, y bueno, empiezan a acompañar a las personas que viven con duelos. Hay unas limitaciones bastante grandes y debemos de ser muy cuidadosos y respetuosos además. Entonces, un tanatólogo te puede ayudar a reconocer con unas estrategias de terapia breve, a reconocer esta pérdida, a identificar que por qué estás enojado, triste, preocupado, tienes culpa, entre otras cosas. Pero hay situaciones basadas en las razones por las que estamos profundamente tristes o deprimidos y se ha prolongado este proceso de pérdida. Entonces, un psicólogo, por supuesto que dentro de su expertise podrá ayudar con mayor profundidad si este duelo se ha complicado. ¿Qué significa un duelo complicado? Es un duelo que, a pesar o además del tiempo, no te ha permitido regresar a la normalidad o a la funcionalidad con tus actividades diarias, ¿no? No significa que yo en 5 años le siga llorando a mi papá, a mi esposa, a mi hijo, porque por supuesto es una pérdida muy significativa. Entonces, en pocas palabras, un tanatólogo puede empezar a orientar conforme las emociones y todos los sentimientos que tengas a partir de esta pérdida, y un tanatólogo responsable podría identificar si tienes alguna alteración que sea necesario, que tus antecedentes familiares, que tus antecedentes de personalidad y de conducta pueda requerir forzosamente la atención de un psicólogo. Entonces, esa es la diferencia. Si tú consideras que dentro de esta pérdida puedes recibir atención tanatológica, te acercas a algún profesional, es importante analices quién es un profesional de la tanatología que tenga los suficientes elementos para poderte acompañar, y posteriormente a eso, bueno, identificar, y el mismo tanatólogo o tanatóloga podrá decir, pues este ya no es mi expertise, te derivo a un psicoterapeuta, no nada más un psicólogo, aclaro,
sino un psicoterapeuta, una persona que tenga experiencia en el manejo de terapia emocional con base en probablemente algunas condiciones de vida relacionales seguramente que pudieran haber favorecido estas dificultades al afrontar esta pérdida. Entonces, no son lo mismo. Un tanatólogo te ayudará a acompañar y a sanar las emociones relacionadas con una pérdida, pero un psicoterapeuta o incluso un psicólogo con muchos conocimientos te acompañará para poder ya analizar un poco tus formas de pensar, tus apegos, tus probablemente rasgos de la personalidad que pudieran favorecer las condiciones que presentas y por eso se te está haciendo más complejo el poder sanar estas emociones con base en la pérdida. Espero estar siendo claro, Tocayo. Así es. Fernanda López dice, ¿quién puede ser un tanatólogo? Yo soy de profesión abogado. ¿Quién puede ser? Es decir, es maravilloso que un abogado se capacite en la tanatología porque de esa manera te conviertes en alguien mucho más sensible para acompañar un duelo. No sé, probablemente si haces litigios o juicio de amparo, entre otras cosas, pues te acercas a un caso donde hay una pérdida humana, un secuestro, una desaparición, entre otras cosas, ¿no? ¿Quién puede ser? Cualquiera puede estudiar tanatología, pero ejercer para acompañar si necesitas mucho más elementos, probablemente un diplomado en terapia breve, un diplomado también en psicotraumatología, te puede ayudar, si no eres del área de la salud y menos de la salud mental, te puede ayudar a orientarte para poder acompañar a personas que viven con duelo. Reconocer siempre si esto se sale de tu expertise para pedir ayuda. Entonces, un tanatólogo idealmente es un trabajador de la salud, principalmente un trabajador de la salud mental, llámese psicólogo, psicoterapeuta, y algunos otros que estamos alrededor, la medicina, la gerontología, la misma geriatría, que es el médico especialista en las personas ancianas desde el punto de vista médico exclusivamente, enfermería, trabajo social, entre otras cosas. Sí, sobre todo también ser un equipo multidisciplinario, ya que cada profesión pues tiene, vamos, su especialidad, su expertise. Así es. Pero que mejor tener conocimientos también sobre esta ciencia que nos puede ayudar y, como dices tú, acompañar a las personas que presenten alguna situación. Rosario Jiménez dice, saludos al invitado, mi abuelo dejó de trabajar y se deprimió. ¿Esto le puede ayudar? Adelante, Tocayo. Seguramente es muy frecuente, Rosario, ¿verdad, Tocayo? Es muy frecuente que este tipo de personas presenten este tipo de sensaciones. 30 años, 35 años de estar en una misma actividad y de repente hasta ellos mismos lo dicen, si yo dejo de trabajar me muero. ¿Por qué? Porque cambia su forma de vivir y es más complejo la visión de estas condiciones relacionadas con dejar de trabajar. Sigo obteniendo mi recurso, pero ya dejé de trabajar, ya estoy todo el día con mi esposo, con mi esposa, hay más dificultades porque tenemos diferentes conductas, diferentes actitudes, diferentes historias de vida, porque 8 horas del día nos la hemos pasado trabajando y a partir de ese momento se complica bastante las relaciones. Entonces, sí es relativamente frecuente que una persona que se jubile o que se pensione empiece a tener dificultades, incluso de salud, y vemos con mucha frecuencia. Dejó de trabajar, se enfermó, se debutó con diabetes, con cáncer, alguna cosa, Alzheimer, Parkinson, y terminó con su vida en poco tiempo, porque no sabemos compartir estos procesos de duelo de que, ¿y ahora qué voy a hacer? Gano el mismo dinero que si estuviera yo trabajando, pero ya no voy a ver a las mismas personas, ya no voy al mismo lugar, ya no tengo las mismas actividades, insisto, las mismas relaciones de pareja, y ya no aguanto a mi marido y se la pasa aquí, no se hubiera jubilado, y son una serie de conflictos, y no es que el proceso de duelo esté complicado per se, sino qué antecedentes que existen relacionales entre esa pareja para poder debutar con estas dificultades en la relación y poder incluso enfermarme a mí mismo. Hay un término de la ciencia médica que se llama psiconeuroendocrinoinmunología. Este concepto redundante pues viene a decirnos que todas las emociones y pensamientos terminan
emergiendo una serie de manifestaciones en el cuerpo. No es esa psicología positiva que hemos escuchado con frecuencia, sino el hecho de reconocer y el ver de una manera favorable la vida y no, ya está nublado, ya hace calor, chin, ya tengo frío, chin, ya me duele la rodilla, ya tal, sino estas condiciones donde nosotros tenemos con mayor frecuencia la posibilidad de estar con una actitud y una emoción más pacífica, más tranquila, hacer meditación, entre otras cosas, oración, y de alguna manera todo esto puede ayudar a que tu mismo cuerpo, con estos cambios tan bruscos que está recibiendo, tengas mayores posibilidades de estar en unas condiciones estables, ¿no? Y bien, y tomando en cuenta los antecedentes de cómo me alimenté, qué actividad física tuve y qué emociones y pensamientos he tenido en mi vida, ¿no? Soy una persona que se la pasa quejándose, soy una persona que ve el vaso medio vacío y no medio lleno, entre otras cosas. Y eso favorece con muchísima frecuencia el hecho de que en algún momento dado tu cuerpo emerja o saque a flote alguna patología biológica o incluso mental, ¿no? Así es, tocayo. Bien, Miriam Solís dice, en un divorcio, ¿cómo nos puede ayudar la tanatología? Bueno, a reconocer y a identificar que dentro de tu responsabilidad o corresponsabilidad ante esa pérdida, saber, Alba Payás, no, ahorita no recuerdo el nombre del autor, ahorita te lo menciono. Pauline Boss habla de algo que se llama pérdida ambigua. ¿Qué significa esto? Dentro de un divorcio, poder reconocer que mi pareja pues sigue viviendo o este ser humano sigue viviendo, pero ya no tenemos ese vínculo o esa relación. Entonces ya no es mi esposo, ya no es mi esposa, ya no es mi pareja. Y por supuesto que la tanatología puede ayudar a reconocer cuáles fueron las conductas y las condiciones que favorecieron esa separación, más allá de ver solo al de enfrente y echarle la culpa, sino también reconocer qué condiciones dentro de mi historia personal, mi infancia, mi acompañamiento, mi apego, todas esas condiciones favorecieron el que yo tomara la decisión de divorciarme o incluso también haya recibido la noticia por parte de mi pareja. Entonces, pues una guerra, disculpen la expresión y la comparación, una guerra siempre se hace entre dos. Un divorcio está basado no exactamente y exclusivamente en la relación entre dos personas, sino qué antecedentes existen con tu vida, en tu infancia, en tu adolescencia, para que hayas utilizado todos esos elementos de la personalidad y de las relaciones. ¿Qué tipo de papá tuviste? ¿Tuviste un papá ausente? ¿Qué tipo de mamá tuviste o tienes? Para que tú lo utilices todos los días con tus relaciones de pareja, con ofensas, con maltratos, con ausencias, con desatenciones, entre otras cosas, ¿no? Y lo primero que no vemos, muchas de las veces le echamos la culpa al otro o vemos al otro, pero ¿qué pasa contigo? ¿Tú te cuidaste o te descuidaste? Si tú estás bien, muy probablemente podrás compartir lo mejor de ti hacia tu pareja. Entonces, ¿qué pasó también contigo misma, contigo mismo, dentro de la misma autoestima, entre otras cosas? Poder utilizar esos elementos para poder favorecer que esta relación sea sana. Por lo tanto, un divorcio sí puede ser beneficiado siendo o recibiendo un acompañamiento tanatológico por un experto, idealmente probablemente un psicoterapeuta sistémico familiar, probablemente, entre otras cosas. Así es, porque también Mireya Robles dice, ¿la tanatología nos puede servir para una ruptura amorosa? Sí, volvemos al tema del divorcio, por supuesto. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué esperanzas yo tenía en esa relación o en esa persona? ¿La idolatraba o lo idolatraba? Y era una persona violenta emocionalmente, físicamente, psicológicamente, económicamente, era violenta. Personas que han vivido una vida entera, ya son abuelos, ya son bisabuelos y han tenido ese tipo de relaciones y se les dificulta tomar decisiones para poder estar lejos de esa agresión o de esa violencia. Una relación de pareja, si reconoces que ayer estaba viendo casualmente un TikTok de un profesor acá en Jalisco, en una primaria pública, no recuerdo la zona,
y que favorece el acompañamiento y la enseñanza a estos niños para que impidan el acercamiento de personas adultas que quieran violentarlos físicamente. Entonces, ¿qué significa esto? También que una persona que ha perdido una pareja o que se ha separado, un noviazgo, un divorcio, pueda comprender y pueda tener elementos para decir, pues claro que me duele porque la amaba, pero no significa que yo quiera ser violentada o violentado con esa relación. Entonces, la tanatología te ayudará a comprender de manera respetuosa que has tomado esa decisión por salud mental, por salud social, por salud física. Es que ya llevaba 10 años, es que era el amor de mi vida, o es que incluso ya tuve un aborto. Y bueno, esa serie de cosas pueden ser comprendidas más fácilmente. ¿Que va a doler? Por supuesto que va a doler. Eso no cambia, que quede clarísimo. La tanatología no te ayuda a que evites el dolor, sino que reconozcas el dolor, pero reconozcas las causas que te llevaron a esa decisión o que llevaron a tu pareja a tomar esa decisión. Sí, sobre todo pues el acompañamiento, como bien lo dices, y más allá de eso, pues también detectar qué factores se pueden presentar en la persona, ¿sí? En la ruptura amorosa o en esta situación que se lleva. Sí. Tocayo, ¿cuál serían, por ejemplo, otras actividades que también el profesional, el tanatólogo, el profesional en tanatología puede llevar a cabo, puede ahora sí fomentar o realizar? Se le cortó, ¿ah? Sí, tuvimos ahí una falla con la comunicación, pero estamos retomando. Les decía que estamos hablando sobre la tanatología y nuestro número WhatsApp es el teléfono 332-540-5737. Se lo repito, el número 332-540-5737. Estamos hablando sobre la tanatología y nos comentaba el doctor Enrique González, mi tocayo, sobre, bueno, esta parte, ¿no? Tanatos, logos, muerte y sobre todo también, bueno, la parte de cómo puede ayudar un tanatólogo en las rupturas amorosas o en este caso en el divorcio. Tocayo, creo que ya recuperamos la comunicación. Te hacía la pregunta, ¿qué otras actividades, sí? ¿Qué otras actividades puede realizar el profesional de tanatología? Adelante. Gracias. ¿Ya me escuchas? Quiero Sí, pensar súper bien, que claro. todo está bien. Perfecto. Muchas gracias. ¿Qué otras actividades? Bueno, el poder acompañar socialmente, un tanatólogo social es capaz de acompañar a comunidades. Yo tuve la fortuna de acompañar hace algunos años a una comunidad pobre o una serie de comunidades, junto con algunos alumnos acá en la Ribera de Chapala, por la zona de Poncitlán, San Pedro Izcatán, Mezcala, Ojo de Agua, esas zonas donde 7 de cada 10 personas o habitantes de esa zona padecen de insuficiencia renal. Entonces, dentro de este apoyo de la tanatología, poder reconocer las áreas para poder atender estas necesidades de salud de la población. Por ejemplo, ¿no? Un tanatólogo desde el área médica poder utilizar los elementos de la tanatología para dar un diagnóstico. Hay una clase y un módulo completo en medicina, en cuidados paliativos, que ahorita voy a hablar un poco de eso, si me lo autorizas, Tocayo, el poder, Sí. el poder abordar y compartir un diagnóstico de final de vida. Y le llamamos cómo dar malas noticias o cómo compartir malas noticias en medicina. Jorge Grau Ávalo, un doctor en psicología de origen cubano, mi gran y querido maestro, nos ha enseñado dentro de sus cursos cómo compartir toda esta información. Entonces, un tanatólogo tiene la posibilidad de acompañar y de dar información. Una enfermera que está acompañando en un hospital a una persona que ha sido víctima de algún atentado donde han muerto más personas. Ahora lo que sucede con Turquía y Siria, tristemente que van muchos miles de muertos. Las personas que han sido rescatadas con vida, cómo el personal de enfermería sensiblemente puede acompañar a estas personas en los procesos de duelo. La persona que estaba a un lado mío murió, mi mamá, mi papá, mi tío, mi prima, mi hermano, mi hijo. Entonces, desde la enfermería, hace algunos años impartimos en el Hospital Civil también un diplomado en tanatología. ¿Sabes para quién, Tocayo?
para las personas que se dedican a la limpieza y las personas, los camilleros, porque todo el tiempo estas personas acompañan o trasladan a personas que han vivido con procesos de salud graves por accidentes, por traumas, por cáncer, y son sensibles, que tengan suficientes elementos para acompañar a estas personas. Muchas de las veces en los pabellones pediátricos, quien eligen estas personas o estos niños en el final de la vida como sus interlocutores son las mismas personas del aseo o los camilleros, como su interlocutor más importante en el final de la vida, donde utilizan elementos de despedida, de agradecimiento. ¿Por qué? Porque son personas que están más que a veces muchos de nosotros como familiares con aquellos jovencitos o aquellos niños con enfermedades muy avanzadas, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer desde las diferentes trincheras? Insisto, el personal de limpieza, el camillero, la enfermera, el trabajador social, cuando estás tramitando procesos también de la misma funeraria, cuando ha fallecido tu familiar. ¿Qué hace un gerontólogo, por ejemplo, en el acompañamiento? Hay un duelo muy claro que puede abordar un gerontólogo como tú, tocayo, el hecho de que utilices el famoso duelo evolutivo. ¿Qué significa esto? Es que una persona empieza a quejarse hacia sí mismo, hacia sí misma, porque pues no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, ¿verdad, tocayo? Ya me levanto con el dolor de la rodilla, ya no puedo correr los 5 kilómetros como cuando era adolescente, me invitaban a una carrera y yo sin entrenarlos corría, y ahora ya me duele, ya no tolero comer determinado alimento porque me da reflujo, tengo que dormir sentado o terminar de comer mínimo 1 hora antes de irme a la cama. Todos esos duelos evolutivos relacionados con ya no tengo pelo, ya nada más me como un pedacito de pan y ya engordé, y en fin, todas ese tipo de cosas donde podemos reconocer que la gerontología tiene un punto clave para poder acompañar a personas mayores y en este caso reconocer y acompañar los duelos. Ya estoy viudo, estoy viuda, otros cuidadores primarios que le llamamos, que muchas veces los cónyuges tienen parejas con trastornos demenciales o Parkinson. Volvemos a hablar de Pauline Bosch con esta pérdida ambigua. ¿Cómo yo seguir amando a una persona que físicamente está conmigo y está viva, pero ya no es quien yo amé, ya no tiene ese tono de voz, esas expresiones, ya no me reconoce, ya no reconoce lo que está alrededor mío? Entonces también el poder reconocer que el acompañamiento de un gericultista o un gerontólogo puede ser indispensable para personas mayores con estos famosísimos duelos evolutivos. Sí, tocayo, ahorita que estás abordando el tema, bueno, de duelo, estos conceptos, nos preguntan por acá que cuáles son los tipos de duelos o cómo se clasifican, duelo evolutivo, ¿qué otro puede haber? Bueno, este duelo anticipado que está basado en una película muy bonita, la voy a mencionar en inglés porque en español ese nombre ha tenido varias películas han tomado ese nombre. En inglés se llama My Life, en español Lo mejor de mi vida, pero insisto, 2 o 3 películas, si uno las googlea como Lo mejor de mi vida, pueden aparecer diferentes. La que yo me estoy refiriendo es a Bob, que está expresado con el personaje de, el que hizo Batman. Ahorita les platico bien quiénes son. Es una película donde se le diagnostica al personaje un cáncer de riñón y está en el final de la vida. Y empieza a tomar una serie de videos porque su esposa está embarazada y quiere dejarle un legado a su hijo. Eso se llama duelo anticipado, cuando ya tienes un límite o un diagnóstico y una fecha aproximada. Y hay un momento que quiero que vean en esta película de Al bajar de la montaña rusa, una expresión con Gail, su esposa, y que hay una expresión o una frase muy clave para poder entender este duelo anticipado.
¿de acuerdo? Duelo evolutivo relacionado con, pues insisto, no es lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años después, ya no soy un niño, un joven, un adolescente, ya no tengo cabello, ya no puedo hacer el mismo ejercicio porque me canso o me lastimo fácilmente. Antes las cascaritas de los domingos del soccer no me pasaba nada, al siguiente día me iba a trabajar como si nada, pero ahora pues ya me duele 2, 3 días la rabadilla, como dicen, la espalda, las piernas, etcétera. Este duelo patológico o duelo complicado son condiciones o son duelos que impiden regresar a la normalidad independientemente de la relación o el vínculo que teníamos. Incluso se puede convertir en una situación que pueda perjudicar tu propia vida. Es decir, dejas de comer, empiezas a utilizar algún estupefaciente, alcohol, toxicomanías, algunos hábitos perjudiciales, empiezas a comer de una manera ansiosa probablemente, dejar de comer, trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, dentro de este duelo patológico se relaciona con mucha facilidad con condiciones que impiden, no solo impiden que llegue a la normalidad o a la funcionalidad, sino que empiezan a poner en riesgo tu propia vida o incluso la vida de los demás. Hay varias películas o largometrajes que han podido hablar de esto, ¿no? Entonces, en realidad podría clasificarse de muchas maneras, pero los más importantes dentro del duelo evolutivo, el duelo anticipado y el duelo patológico son los que me parecen de los más importantes que podemos utilizar para poder acompañar a una persona. Por supuesto que la literatura los ha referido de muchas maneras. Uno de mis grandísimos maestros y amigos, el doctor Adrián Chaurán, pues dentro de su estudio en Barcelona con Alba Payás, en el Instituto de Psicología Integrativo Relacional, pues hablaron de más de 100 tipos de duelos. En realidad, pues es una pérdida y habrá que manejarla conforme a tus antecedentes de personalidad, de conducta, relacionales, para poder abordar y normalizar todo este proceso de pérdida. Pero pues vamos considerando principalmente estos duelos como los más significativos. Bien, tocayo Jacqueline Rubalcaba dice, ¿qué te enseñan en un diplomado de tanatología? Wow, bonita pregunta. Lo primero que te voy a expresar, Jacqueline, es que te enseñan primero a reconocer tus propios duelos. Tú no puedes aprender a reparar el coche de los demás si no has sabido practicar o reparar tu propio coche. Yo utilizo una analogía muy bonita, Jacqueline, público general. Te acercas a un avión, vas a volar, te subes al avión y los sobrecargos, antes de que emprenda el vuelo, empiezan a compartirte una serie de instrucciones de seguridad. ¿Y qué te dicen? Que si la cabina del avión es despresurizada, va a bajar una mascarilla de oxígeno que te vas a colocar en boca y nariz y vas a respirar de manera natural. Después de eso, buscarás a una persona que necesite atención y le colocarás la mascarilla. Pero Jacqueline, ¿qué fue lo primero que hiciste? Tú te colocaste esa mascarilla. ¿Qué significa? Dentro de este diplomado, la primera parte es primero reconocer la realidad de las áreas de oportunidad emocionales de uno mismo, de los duelos que me han permitido tomar la decisión de estar aquí y de trabajar con mi propia muerte y mi propia vida. ¿Qué sucede con todo esto? Yo no estoy preparado para hablar de mi propia muerte. ¿Cómo me vas a pedir, tocayo, que yo imparta un diplomado en tanatología? Entonces, desde ciertas vertientes, desde la religión o desde el análisis existencial, el psicoanálisis, entre otras cosas, se puede abordar. Pero lo más importante, Jacqueline, damas y caballeros, es poder reconocer tu propia vida y tu propia muerte. A partir de ahí puedan surgir, hay muchos diplomados de tanatología profesionales con calidad que te pueden enseñar muchas cosas, pero principalmente qué es una pérdida, cuáles son las diferentes manifestaciones de las personas o de los seres humanos por género, por edad. Es muy diferente si tú tomas a un niño de 10 años, de 8 años, de 5 años ante una pérdida, poder reconocer qué es lo que sucede con las pérdidas en esos grupos de edad. ¿Qué pasa? ¿Cómo manifiestas tú las pérdidas con tu papá, con tu mamá? Si mi mamá ha muerto,
y mi papá murió. Hay otra película, Violines en el cielo, muy hermosa, donde habla de una situación relacional con su padre. Entonces no es lo mismo que yo pueda expresar con un gran dolor la pérdida de mi papá, porque en verdad fue una persona cercana, que yo amé, que me enseñó, a que otra persona claramente pueda decir, perdí a mi papá y ya. Oye, ¿y por qué no te duele? ¿Cuántas veces estuviste con él? ¿Qué te enseñó? ¿O solo sabes que existe porque puso su espermatozoide para crearte y se acabó y nunca tuviste una relación? Entonces, mi tocayo Enrique podría preguntarme, oye, pero los dos son papás, ¿verdad? O padres. ¿Por qué uno tuvo mayor dolor a diferencia del otro? Pues simplemente por estos antecedentes relacionales, ¿no? Entonces, dentro de un buen diplomado en tanatología, existe la posibilidad de reconocer cuáles son los antecedentes que te hacen o que te permiten manifestar mayor o menor dolor ante una situación, ante la pérdida de alguien, ¿no? Insisto, la literatura refiere que dos de las relaciones más importantes que te hacen tener mayor dolor, incluso sufrimiento por una pérdida, es el de un cónyuge y el de tu hijo o hija, ¿no? Porque tu cónyuge, pues es con quien has tenido la esperanza de vivir muchos años, de compartir infinidad de cosas, hijos, nietos, hogar, familia, experiencias, y un hijo, por supuesto, donde la misma película de Coco, por ejemplo, y algunas películas hablan de que definitivamente el hecho de que uno despida a un hijo, pues es antinatural. Y nos damos cuenta en la tanatología que no es antinatural, que es algo que le sucede a las mascotas, a los perros, a los vegetales, por qué a los seres humanos no nos sucede. Entonces, definitivamente te enseñan a ver la muerte y a ver las pérdidas de diferente manera. Insisto, primero uno mismo, después las relaciones sociales que has tenido en tu vida y cómo las has manejado, cómo poder interpretar y qué condiciones o elementos tienes para poder percibir con mayor o menor dolor la pérdida de alguien. Y algunos diplomados en tanatología te hablan también del sentido de vida, utilizan mucho la estrategia de nuestro querido maestro Víctor Frankl con este libro del hombre en busca de sentido. ¿Qué sentido tiene esta pérdida? ¿Cómo reencuadro o cómo resignifico esta pérdida? Estos son elementos muy importantes que podrás utilizar para poder acompañar o reconocer en ti misma, en ti mismo, lo que puede suceder al momento de tener una pérdida. ¿Cómo voy a ver el que he perdido a mi hijo y para mí mi hijo era lo más importante del mundo y cómo es posible que lo haya enterrado por un accidente, por una enfermedad, por un secuestro, por lo que sea? Entonces, esos son los puntos importantes. Y por último, algunos diplomados hablan un poco de el cuidado paliativo, que son las estrategias o elementos que pueden favorecer la calidad de vida de una persona que vive con una enfermedad crónica avanzada o en situación terminal. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que uno presente un dolor muy grande, muy importante ante una pérdida de enfermedad, y el poder reconocer que hay diferentes estrategias para que además del diagnóstico le podamos ofrecer una calidad de vida digna a nuestro familiar, y una muerte digna pues es suficiente para poder favorecer el que este proceso de duelo sea más sano. Porque después surge la culpa. Es que hice lo que pude, en realidad tuve el dinero, lo llevé a los hospitales, es que si le hubiera dado el oxígeno, es que si le hubiera puesto, es que si le hubiera... Entonces surgen una serie de cosas donde simplemente se puede resumir esto: ¿qué era lo que quería tu familiar? Porque tú quieres hacerte ver como el héroe o la heroína, y es magnífico porque los amamos. Pero concluyo con decir, ¿y tú le preguntaste qué quería? ¿Por qué no cumplir sus propios deseos? Porque es su vida, es su cuerpo. La bioética está basada en 4 principios muy importantes, desde la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia. Y basado en estas 4 premisas, poder identificar cómo atender a una persona con una enfermedad avanzada o en situación terminal. Y basado en eso, puedes utilizarlas para decir, ya no tengo culpa porque hice lo que él o ella quiso. Ya no quería que lo intubara,
ya no quería quimioterapias, ya no quería radioterapias, ya no quería cirugías y una serie de cosas que al final se convierten en hice todo lo que él quiso y todo lo que estuvo en mis manos para mantenerlo con una calidad de vida suficiente, digna y que haya muerto en paz. Y de esa manera, culpa con permiso, acá te quedas a un ladito. Bien, Esther Bañuelos nos dice cómo saber cuando un tanatólogo sí es bueno. Hijo, esa es una pregunta muy importante. Yo no podría decir que una persona que no es trabajador de la salud mental sea un mal tanatólogo. Pero yo te invito a que dentro de la misma sociedad de tanatología o la Asociación Mexicana de Tanatología o un psicoterapeuta, si tú tienes dudas, acércate o a una recomendación, por supuesto, donde tú identifiques que es una persona con unos estudios suficientes para poder acompañar, si te das la oportunidad de ir, pues poder reconocer que esa persona tiene estudios suficientes para acompañar el duelo o ve con un psicoterapeuta. Si tienes esa duda, no le busques. No tienes recomendaciones, no conoces a nadie, puedes meterte a googlear tanatólogos dentro del área de la salud, un enfermero, un gericultista, un gerontólogo tiene elementos de este tamaño enormes para poder acompañar a una persona en duelo, sobre todo el duelo evolutivo, personas mayores. Entonces, psicoterapeuta, trabajador de la salud prácticamente de manera ideal. Insisto, cada quien zapatero a tus zapatos, el arquitecto construye edificios, el ingeniero repara máquinas, o el contador pues se dedica a los números para pagarle al SAT. Entonces creo que zapatero a tus zapatos, las personas que no son del área de la salud, que estudian tanatología, tendrán muchos elementos para sus propios duelos. Seguramente que nos hacen vivir con mayor tranquilidad, hasta el recurso económico, las relaciones, pero pues ¿cómo reconocerlo? Vete con un psicoterapeuta o con un tanatólogo recomendado que tenga un antecedente de estudios o formación en el área de la salud mental o de la salud en general. ¿Cómo trabajan de la mano, tocayo, los cuidados paliativos con la tanatología? Wow, son prácticamente, como dice la canción, son casi uno mismo. Los cuidados paliativos ya mencionaba, son una serie de herramientas, son un conjunto de herramientas para favorecer la calidad de vida del paciente que vive o que tiene una enfermedad avanzada o en situación terminal. La tanatología va de la mano con el cuidado paliativo porque ante una enfermedad crónica o avanzada, pues tienes la pérdida de reconocer, mi papá ya no me cuida como antes, ya no corre, ya no juega, ya le duele todo el tiempo. Y esta tanatología es poder identificar cómo procesar esa pérdida de la salud, esa pérdida de la relacional, esa pérdida cognitiva, y poder entender que, insisto, ese duelo sano basado en hice lo mejor que pude por mi familiar, sabiendo que hice lo que él o ella quería, de esa manera puedo tener una salud mental y reencuadrar o resignificar esa pérdida lo mejor posible. Entonces, van de la mano muchísimo, la tanatología y el cuidado paliativo son casi hermanos, muchas de las veces si se toca uno, porque puede haber pérdidas por pérdidas laborales, pérdidas relacionales, pérdidas de patrimonio, insisto, lo que está sucediendo en Siria, en Turquía. No todo es cuidado paliativo, porque el cuidado paliativo tiene que ver con una enfermedad avanzada o en situación terminal o crónica simplemente, y la tanatología basado en una pérdida. Si nosotros nos vamos al cuidado paliativo identificando que hay una enfermedad crónica, significa que yo no voy a recuperar la salud jamás, o es decir, puedo vivir lo mejor posible, pero nunca se me va a quitar la diabetes, la artritis reumatoide, la hipertensión arterial. Aprenderé a vivir con esto y entonces la tanatología te ayudará a reconocer este padecimiento, esta enfermedad y aprender a vivir con ello. Y el cuidado paliativo son la serie de estrategias no solo del paciente, sino de la familia y el equipo de trabajo para poder acompañar en estos procesos de enfermedad y que lleven una vida más sana o más llevadera, con mayor calidad de vida, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, pues, en pocas palabras, van muy unidas, no solo con un duelo, sino siempre y cuando esté acompañado de una enfermedad avanzada o en situación terminal.
Perfecto, y sobre todo es lo que muchas veces las personas preguntan y dicen cuál es la relación entre ambas. Tocayo, pues ya estamos en recta final. Nada más nos gustaría que nos platicaras brevemente, bueno, la especialidad de gerontología en la unidad marista, que nos platiques, bueno, qué se necesita para inscribirse, cuándo se abre cursos, adelante. Gracias. Bueno, parte de esta misma charla de tanatología tiene como fundamento acompañar el poder reconocer que una persona, un trabajador de la salud, puede especializarse en el área de las personas mayores. La pirámide poblacional en México, en el mundo, se está invirtiendo cada vez más tecnología, cada vez más ciencia, cada vez más estrategias para que el tiempo promedio de vida de un ser humano, al menos en Latinoamérica, en México, esté creciendo, esté siendo mayor. Una mujer alrededor de 79 años, un varón alrededor de 73. ¿Qué cantidad de padecimientos tienes? Emocionales, físicos, sociales, para poder ser acompañado por una persona entrenada en gerontología. Entonces, la gerontología es una ciencia que se dedica al acompañamiento de personas mayores desde el punto de vista de infraestructura, de políticas públicas, de cuestión médica, por supuesto, y social, espiritual, emocional, etcétera. Entonces, en la Universidad Marista de Guadalajara tenemos la fortuna de acompañar desde hace 13 generaciones a personas que desean acompañar o enseñar a personas que acompañen a personas mayores, valga la redundancia. Y bueno, nuestras próximas aperturas de cursos es el 2 de mayo de este año. Las inscripciones están abiertas desde enero. Es importante tener una entrevista con un servidor y acercarse al departamento de admisiones. Hay dos responsables con Octavio Marisol al teléfono 333-540-3900. Repito, 333-540-3900, extensiones 1203 y 1204, para hablar con las personas de admisión, mis compañeros, que podrán dar mayor información respecto a este estudio. Este estudio actualmente es exclusivamente en línea, dura un año natural, no tienes que venir para nada, literalmente, te conectas, tienes sesiones virtuales, clases sincrónicas una vez a la semana, tus materias duran alrededor de 25 días, se divide en 3 cuatrimestres y vemos desde los cambios en el envejecimiento desde el punto de vista físico, social, emocional o mental, las necesidades físicas, mentales, sociales, la calidad de vida, infraestructura social y también, por último, el marco jurídico de la atención a la persona mayor. Y, por supuesto, un antecedente importante con una materia de introducción a la gerontología para profundizar un poco más esto. Ahorita tenemos el 50% de descuento en la inscripción y bueno, pues tenemos diferentes tipos de apoyos económicos para que también se acerquen y consulten esas posibilidades con el departamento de admisión. Y los esperamos. Se realizará una entrevista para valorar cuál es el perfil de ingreso y darles la bienvenida. 2 de mayo, el próximo inicio de curso, Tocayo. No, pues muy interesante, Tocayo, y sobre todo también, pues para todas las personas que nos están escuchando, ya lo vieron y ahora sí de viva voz de su servidor también, Enrique Gallardo García, y nuestro Tocayo, el doctor Enrique González González. Anímense, por favor, inscríbanse. Y sobre todo, si usted está interesado en tener más conocimientos sobre la vejez, envejecimiento y persona adulta mayor, pues qué mejor una especialidad en gerontología. Ya si usted tiene otras profesiones y a lo mejor quiere saber más de tanatología, existen muchos diplomados que sobre todo también son certificados y que pueden llevar a cabo este conocimiento. Tocayo, pues muchísimas gracias y nos gustaría que nos regalaras una conclusión respecto al tema. Gracias. Todos los seres humanos vivimos con pérdidas capaces de quitarnos la calidad de vida, de quitarnos la oportunidad de disfrutar lo que tenemos todos los días, el amanecer, el anochecer, el viento, el frío, el calor, la familia, las personas que están cerca. Por lo tanto, date la oportunidad de reconocer que tienes dificultades con relación a una pérdida de trabajo, de relaciones, de salud, de vida, de escuela, de cambio de ciudad. Cualquier pérdida es necesario reconocer
si tenemos alguna dificultad para poder vivir con la mayor calidad posible. Entonces te invito a que te acerques a tu psicoterapeuta de confianza o tu tanatólogo. El maestro Enrique Gallardo tiene la oportunidad de recomendarte a muchas personas y en pocas palabras, una pérdida siempre te trae dolor y muchas veces sufrimiento. Es necesario para reencuadrar o resignificar, como saber que estamos teniendo dificultades para poder vivir de manera pacífica y dignamente. Basado en esta pérdida, acércate a un tanatólogo para que reconozcas si es necesario trabajar en algo en especial. Prácticamente es eso. Vive y disfruta la vida basado en reconocer si tus pérdidas te están ocasionando dificultades o problemas en el día a día. Nos están pidiendo por acá, tocayo, si puedes decir el teléfono o en dónde contactarse para poder tener más informes de la Universidad Marista o la especialidad en gerontología. Con mucho gusto, 333-540-3900. Voy a repetir 3 veces 3, 540-3900, extensión 1203 y 1204, o la extensión de un servidor es la 1012, aquí en la Universidad Marista de Guadalajara, donde yo te proporcionaré un poco más de información desde el punto de vista académico, pero la parte administrativa es con mi compañera Marisol López y Octavio, allá en el departamento de admisión. Entonces, si hay necesidad que lo repita, con mucho gusto lo hago. Tocayo, pues muchísimas gracias, en verdad te agradezco que hayas tomado esta entrevista, por lo menos a la distancia, pero bueno, ya estaremos reuniéndonos próximamente para platicar más a detalle. Te agradezco muchísimo y te voy a pedir nada más que no cierres la sesión, nada más cierro el programa para platicarte unos detallitos. Es un placer, mil gracias, aquí estoy pendiente. Muchas gracias, tocayo, gracias. Pues agradecemos mucho la presencia del doctor Enrique González González. Él es médico, especialista en tanatología, y nos habló precisamente sobre la tanatología, su objeto de estudio, quienes trabaja y la relación que hay en conjunto también con los cuidados paliativos. También recordarles que nos acaba de mencionar sobre la especialidad en gerontología que va a aperturar el 2 de mayo y es totalmente en línea. Entonces, para cualquier duda, aclaración, sugerencia, pregunta, pueden comunicarse al teléfono 333-540-3900. Se los repito, el número 333-540-3900, las extensiones 1203, 1204 o con él directamente a la extensión 1012. La próxima semana, el día lunes, estará con nosotros, bueno, también a la distancia, el doctor Juan Pablo Vivaldo, y él nos va a hablar sobre la historia de la vejez. Entonces, no se pierdan Senectud en nuestro horario habitual, 10 de la mañana a 11 a.m., y por la tarde también tendremos 2 programas especiales, ¿sí? Para que no se despeguen, y sobre todo, cualquier duda, sugerencia también, comentario o participación, nos pueden seguir a través de nuestros canales oficiales, como lo es Facebook, Senectud Radio, YouTube, Senectud Radio, Spotify, Senectud Radio, y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Agradezco muchísimo a Yamil Vallejo, que estuvo en la producción de este programa, y te recuerdo mi nombre, Enrique Gallardo García. Que tengas un excelente fin de semana y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias. Acabas de escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.